Gustavo, por ahí comentabas al inicio ese tema de no hay una sola identidad, hay varias identidades dentro de México. Y aquí entra como el debate, ¿no? O sea, se puede hablar de un patriotismo o de un nacionalismo bien entendido cuando se habla de una diversidad tan amplia como la que tenemos en México. No solamente una cuestión de mestizos, indígenas, sino incluso de muchas etnias, ¿no? Incluso nuevos grupos que están siendo visibilizados como los mexicanos afrodescendientes, o cuando estamos hablando de personas con culturas muy distintas que conviven desde hace años en nuestro país. Estamos hablando de comunidades libanesas, comunidades menonitas, comunidades judías. Y pues bueno, aquí en este punto, entonces la pregunta de inicio también podría ser, ¿existe una identidad mexicana? ¿Podemos hablar de que existe una identidad mexicana, Lalo? Híjole, es la pregunta más fácil de hacer. ¿Tus ensayos del laberinto de la soledad? Es la pregunta más fácil de hacer, pero si nos ponemos a pensar a ciencia cierta, la más difícil de responder. Porque creo que para todos los mexicanos se nos hace sencillo definir lo que es ser mexicano. Pero ser mexicano no tiene que ver con la comida, no tiene que ver con las tradiciones, no tiene que ver en sí con la cuestión tangible o visible de lo que actualmente nosotros podemos destacar de costumbres y tradiciones como tal. Creo que tenemos que partir realmente de dónde está la parte de ser mexicano, cómo podemos definir esa identidad mexicana, porque creo, y precisamente coincidiendo un poco en lo que decía Octavio Paz en el laberinto de la soledad, en el sentido de que en ocasiones estamos negados a esa identidad porque como que no queremos el pasado indígena o ese origen indígena que no podemos para nada desligarnos de él, pero a su vez también renegamos de la cuestión de los españoles. Entonces, ¿dónde está realmente la construcción de la identidad mexicana? Y aquí tenemos que ser muy puntuales, sinceros y honestos. Es como muchísimas otras culturas, por más que los mexicanos decimos que no, pero así es, una amalgama realmente de distintas culturas, de distintas ideologías, porque si nos ponemos a ver desde la cuestión prehispánica, con la llegada de los españoles, de ahí empieza esa fusión entre la cuestión mestiza, que al final de cuentas no somos mestizos puros tampoco, de cómo posteriormente llegan ideologías francesas, luego tenemos otras etapas donde hubo entrada de diferentes inmigrantes aquí que se le dio espacio en México, descendientes de otras regiones del mundo. O sea, realmente tenemos que ver la identidad mexicana no como una esencia pura como tal, porque no lo tenemos en ese sentido. Muchos hablan también de un sincretismo en la parte de esa fusión indígena y española, pero no me quedo nada más con eso, sino realmente con una construcción de diferentes cuestiones, espacios, vaya, ahora sí, costumbres, tradiciones, ideologías, cosmovisiones completas para hablar de una identidad mexicana que es muy compleja, realmente no es nada sencillo. Generalmente hablamos de lo mexicano porque vemos la bandera, sentimos orgullo del himno nacional, del juramento a la bandera como tal, de nuestros símbolos patrios en la totalidad. Sin embargo, creo que es ver eso. Y ahora, si nos vamos a la parte de la historia, lamentablemente muchos mexicanos desconocemos la historia completa como debe de ser para saber exactamente cómo definir esa identidad mexicana. Si supiéramos ese paso de la historia desde la cuestión prehispánica, la conquista, la independencia, vaya, todas las luchas que hubo entre el periodo de posterior a la independencia, de reforma, invasión francesa, bueno, no en el orden cronológico que lo estoy diciendo, pero hasta llegar a la revolución, quizá en la revolución pudiéramos hablar ya de una identidad mexicana un poquito más firme o consolidada como la vivimos en estos momentos todavía, como más contemporánea o más apegada a lo que actualmente vivimos en estos momentos. Pero en lo personal, Luis, considero que es muy difícil definir una identidad mexicana fuera, repito, de ese 16 de septiembre o ese 15 de septiembre en el que todos salimos a gritar Viva México, que precisamente no lo podemos resumir ahí, sino viendo todo en su conjunto lo que representa para el mexicano su identidad como tal. En esta complejidad creo que justo está el tema donde tendemos a querer buscar los mínimos generalizables, ¿no? O sea, estos elementos donde tal vez podamos agarrarnos todos y sentir cierta afinidad,